Miles de personas han salido esta tarde a la calle para protestar contra la reforma laboral aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy. Se pone así fin a una jornada de huelga general. Manifestaciones multitudinarias en Las Palmas de Gran Canaria, también en Santa Cruz de Tenerife. Esta tarde también han salido a la calle en Arrecife de Lanzarote y en San Sebastián de la Gomera, concentraciones a las que se han sumado a lo largo de toda la jornada el resto de las islas. No han cesado de corearse consignas pidiendo al gobierno que retire la reforma porque dicen que acabará con los derechos de los trabajadores. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, ya lo han visto, ese es el rechazo que han expresado esta tarde-noche miles de personas contra la reforma laboral. Los sindicatos piden al gobierno de Rajoy que retire el documento, la reforma, y le ha pedido que reflexione sobre el mensaje de la ciudadanía en esta huelga. La ministra de Empleo también ha hablado, lo ha hecho de diálogo, pero ha insistido en que la base de esa reforma pues no se va a modificar. Enseguida vamos con todas las reacciones, que hay muchas. Este informativo, de hecho, toda la programación de esta casa se hace hoy con los servicios mínimos decretados por la Dirección General de Trabajo. Lo mismo ha ocurrido en el resto de las empresas que ofrecen servicios públicos. Es el caso de los centros escolares o médicos, donde apenas se han producido incidentes. Los servicios mínimos se han cumplido también en el sector del transporte. Cerraduras con silicona pintadas y colapso de tráfico en algunas zonas de las islas. Son algunas de las escenas que se han repetido durante el día, una jornada en la que también fue detenida una persona presuntamente por agredir a un agente de la Policía Nacional con una bengala. Excepciones en una huelga en la que no se han registrado incidentes relevantes aquí en Canarias. Al margen de la huelga hay otras noticias. Un hombre de 78 años moría hoy ahogado en la playa de Torbiscas, en el sur de Tenerife. Fue rescatado del agua por varios bañistas, pero los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El Valladolid no tiene secretos para la Unión Deportiva Las Palmas. No hay más que escuchar a los jugadores amarillos. Tienen las claves para volver a ganarles, como en la primera vuelta. Poco a poco el Tenerife recupera la normalidad tras el convulso inicio de semana. Este viernes García Tebar acabará de enterrar el hacha de guerra en su comparecencia ante los medios. Jueves es 29 de marzo, jornada de huelga general en toda España. Empezamos. Bueno, una de las grandes manifestaciones en el día de esta jornada de huelga, la octava de la democracia en España, aquí en Canarias, tenía lugar esta misma tarde en Santa Cruz de Tenerife. Hasta allí nos vamos a ir, es nuestra primera parada de directo. Ana Albendín, muy buenas noches. ¿Cuál ha sido, cuéntanos, el seguimiento a esta convocatoria de los sindicatos? Buenas noches. Según los sindicatos, el seguimiento a esta huelga rondaría el 70%. Recordemos, una manifestación que salía a las 6 de la tarde desde la Plaza Toro de la capital tinerfeña, recorría la calle Méndez Núñez, la calle del Pilar y terminaba aquí, en la Plaza de la Candelaria, donde se han leído varios manifiestos en contra de la reforma laboral que quiere implantar el gobierno de Mariano Rajoy. Como ven, el ambiente continúa aquí en la Plaza de la Candelaria, una manifestación que ha coincidido con otras que se han llevado a cabo en diferentes ciudades canarias y también en diferentes ciudades españolas. La manifestación arrancó en la Plaza de Toros bajo el lema Canarias dice basta, no la reforma laboral. Los manifestantes exigieron una rectificación urgente al gobierno de España y defendieron los derechos fundamentales como marco del estado del bienestar. Pues barajábamos a media mañana el 70%, ya vamos por el 75% en toda Canarias y ha habido sectores donde la huelga ha sido prácticamente total, a excepción de los servicios mínimos, claro. Los trabajadores han parado en su inmensa mayoría.
Depende de algunos sectores donde las presiones han sido brutales, ha podido haber menos paro. Pero creo que también está siendo un paro ciudadano. Los jóvenes y los desempleados reclamaron una mejora de las condiciones laborales para conseguir un puesto de trabajo estable. Todos los jóvenes deberíamos de tener un futuro claro y con este gobierno para nada y con esta reforma laboral todavía peor todavía. Hombre, yo como padre también que soy, creo que estoy defendiendo los derechos de mis hijos y el derecho a trabajar que tienen estos que ahora mismo están estudiando. Hombre, por eso estamos aquí, esperemos que marquen un antes y un después. En su marcha a la Plaza de la Candelaria, miles de personas se unieron a esta convocatoria que coincidió con el resto de concentraciones en el territorio nacional. Los sindicatos están satisfechos por el respaldo que ha tenido la convocatoria de hoy. Han cifrado el seguimiento de la huelga en un 77%, mientras que la delegación del Gobierno lo cifra en menos del 30%. Seguimos haciendo un recorrido isla por isla. Hemos estado en Tenerife, vamos hasta Gran Canaria. Heriberto Fernández está allí. Muy buenas noches. Cuéntanos cómo ha transcurrido la manifestación ahí en Las Palmas de Gran Canaria. Hola, buenas noches. Pues en estos momentos acaba de llegar la cabecera de la manifestación hasta esta plaza de la delegación del Gobierno y son miles las personas que se encuentran aquí coreando consignas contra la aprobación de esa reforma laboral por parte del Gobierno estatal. La concentración comenzaba a las 6 de la tarde en la Plaza de la Victoria para seguidamente comenzar ese recorrido por algunas de las principales calles de la ciudad, como decimos, hasta esta Plaza de la Feria. Los líderes sindicales se han mostrado muy satisfechos. En estos momentos se encuentran hablando algunos de ellos, se han mostrado muy satisfechos, decimos, con los índices estimativos de participación, aunque aún no hay cifras oficiales. De cualquier manera, creemos que volverá a producirse ese baile habitual de cifras. Lo veíamos esta mañana, los sindicatos aseguran que esta jornada de huelga había sido todo un éxito, con más de un 70, casi un 80 de participación. En cambio, la delegación del Gobierno en Canarias ha dicho que apenas el 30% ha secundado esta jornada de huelga. El no a la reforma laboral se ha escuchado en cada rincón de la ciudad. Decenas de miles de personas han recorrido las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Multitudinaria manifestación para pedir un cambio en la política laboral del Gobierno de España. La cabeza de la marcha había superado el Metropol, aún no había llegado al lugar convenido y la cola no había salido todavía de la Plaza de la Victoria, punto de partida, 3 kilómetros de marcha. Hay una cosa que a mí particularmente me ha parecido curiosa después de tantas movilizaciones. Hoy nadie ha preguntado cuánta cantidad de gente ha asistido, porque yo creo que es evidente que hoy solo ha venido uno. Un pueblo unido en contra de una reforma laboral. Muchos miles, y yo creo que ese es el colofón que necesitamos para una magnífica jornada de huelga general y que necesita tener una continuidad mañana con un cambio radical en las políticas del Gobierno. Trabajadores, desempleados, estudiantes, jubilados, todos juntos por un mismo fin, sin cifras oficiales, pero datos que hablan de récord histórico en una jornada de protesta como esta. Bueno, disculpen por este pequeño error. En Lanzarote, también en la calle, se han expresado las protestas contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno estatal y Salvador Cruz ha hecho seguimiento de ellas. Buenas noches, Salvador. ¿Cómo ha sido la manifestación ahí en Arrecife? La manifestación, Paco Luis, buenas noches, ha sido, según los sindicatos, multitudinaria. Una concentración que ha recorrido la avenida principal de la capital de Lanzarote, que ha transcurrido con normalidad y en la que se han escuchado todo tipo de cánticos contra la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy. En la pancarta que abría la manifestación se podía leer: quieren acabar con los derechos laborales y sociales con todo. Los principales líderes sindicales en la isla insisten en que la reforma es injusta con los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil para el empleo. Tanto UGT como Comisiones Obreras, los dos sindicatos mayoritarios, aseguran que 6 de cada 10 lanzaroteños han secundado la huelga. Estamos perdiendo un día de salario, pero merece perder un día de salario, merece la pena un día de salario, una semana, un mes, para que retiren esta reforma laboral, porque lo que nos estamos jugando es que nos quiten casi un 40% de nuestro salario mensual de por vida y sigamos trabajando 40 horas y no tengamos derechos a tener una baja médica y unos contratos que son de verdad demenciales. Otra isla en la que también ha habido concentraciones durante la tarde, en La Gomera. Allí los ciudadanos se han reunido en la Plaza de las Américas de San Sebastián y allí está Ana Ramos. La Gomera, buenas noches. ¿Ha transcurrido todo con normalidad, Ana?
Buenas noches, así es, la manifestación se ha desarrollado sin incidentes en La Gomera. Convocada por los sindicatos y con el apoyo de varias asociaciones y colectivos de la isla, salía pocos minutos después de las 6 de la tarde desde esta plaza donde nos encontramos, tras la lectura de un manifiesto recorriendo las principales calles de la capital con la participación de unas 300 personas según los organizadores. Algunos datos de la participación en la huelga hoy en La Gomera: según la Consejería de Educación, un 28% de los docentes ha participado en la huelga, mientras que los sindicatos han considerado que la participación del profesorado ha sido superior al 50%. En el sector sanitario la participación ha estado en torno al 30%, y mientras Comisiones Obreras consideraba muy alta la participación del personal laboral y funcionario, las instituciones públicas informaban que esta participación no ha sido superior al 18%. En algunos colegios ha sido del 100%, en sectores como sanidad tuvo menos implicación, y también hemos constatado una importante participación de trabajadores laborales y funcionarios del Cabildo. En cuanto a la manifestación de hoy, ya ven que aquí hay fácilmente 300 personas, lo cual para una isla como La Gomera es todo un éxito. La delegación del Gobierno aquí en Canarias ha destacado la ausencia de incidentes importantes durante esta jornada en las islas y ha cifrado en menos del 30% el impacto de la huelga en todos los sectores, bueno, excepto en el transporte público. La normalidad ha sido quizás pues la característica más importante de la jornada. Ha transcurrido, digo, con muchísima tranquilidad. Lo dicho, normalidad, pero como en otras convocatorias han repetido las escenas de siempre: piquetes informativos, cerraduras con silicona, pintadas y colapso de tráfico en algunas zonas de las islas. Siempre hay excepciones. Hay una persona que está detenida presuntamente por agredir a un agente de la Policía Nacional con una bengala. Son las múltiples pintadas con las que amanecía el mayor centro de distribución de alimentos de Gran Canaria. Proclamas contra el Gobierno de España o la reforma laboral en una jornada sin apenas incidentes. Más bien lo que ha existido es temor a tenerlos. Por ello, imágenes tan inusuales como la calle Mayor de Triana sin sus habituales terrazas. No quieren tener que algún desaprensivo a lo mejor haga cualquier cosa y que haya clientes en la terraza. Una zona comercial donde algunos han intentado impedir la apertura de los locales. Las fechorías que hacen con premeditación y alevosía de alguna cerradura echarle silicona. Tiene silicona y ahora no podemos abrir, o sea, no es que no podamos abrir, sino no podemos entrar. Y más silicona también en Lanzarote. Los comerciantes se apresuraron a quitar carteles que anunciaban el cierre de su negocio cuando la intención era justo la contraria. En el sur de Gran Canaria, las distintas concentraciones obligaron a cortar el tráfico, generando grandes retenciones. Colapso circulatorio también en Santa Cruz de Tenerife. Unas 400 personas participaron en una manifestación improvisada que finalizó en la subdelegación del Gobierno. La Policía Nacional detuvo a una persona integrante de un pequeño grupo antisistema tras presuntamente agredir a un agente con una bengala. La delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria también fue escenario de protestas ante un fuerte dispositivo policial. Esta huelga general nos ha dejado imágenes de todo tipo, no solo de piquetes informativos, que también a las puertas de algunas empresas, sino sobre todo comercios y bares cerrados y calles con un tráfico poco habitual, poco intenso en las principales vías de las dos capitales canarias. Jornada tranquila la que se ha vivido en Santa Cruz de Tenerife. Los piquetes informativos se concentraban sobre todo a primera hora de la mañana. A medida que transcurrían las horas, las calles mostraban este aspecto: un escaso número de coches circulando y muchos comercios y bares cerrados. Hay algunos de los sindicatos y demás, pero tranquilo. Cada uno respeta su derecho. Bien, tranquila la cosa, no ha habido nada. Idéntico panorama encontramos en la capital Gran Canaria, donde las calles principales del comercio de la ciudad aparecían con mucho menos tráfico y tiendas abiertas, pero sin mucho movimiento. En los centros educativos el seguimiento de la huelga ha sido desigual. Los alumnos han sido los más beneficiados, ya que la mayoría ha faltado a clase. Si tienes alumnos, tienes que dar clases, 1, 2, 3, lo que sea, pues aprovechas para repasar, hacer actividades de refuerzo, estar con ellos. Si no tienes alumnos, pues no haces nada, aprovechas para sacar fuera el trabajo de papeleo.
En las zonas industriales de Gran Canaria también imperaba la tranquilidad. La huelga se notó sobre todo en el poco personal en las calles y en el tráfico, mucho más tranquilo que en días normales. En el sur de Tenerife tenían lugar las primeras manifestaciones. El personal de los hoteles secundó la huelga, según los sindicatos, en un 70%. Mariano Rajoy da marcha atrás con la huelga general y va a tener que negociar con los sindicatos las reformas que haya que hacer en el país. También en los hospitales se concentraban frente a los centros para que los trabajadores en servicios mínimos pudieran mostrar su rechazo a la reforma laboral, aprovechando, eso sí, su descanso para el desayuno. En La Laguna también se notaba el paro general, con muchas tiendas cerradas, incluso las más pequeñas, y muy poco tráfico en las calles. Uno de los sectores más afectados, el transporte público. No era un buen día. Muy pocas personas han decidido hoy utilizar guaguas, aviones o barcos. Según la delegación del Gobierno, el seguimiento en el transporte público urbano e interurbano ha sido del 100% de los trabajadores no sujetos a servicios mínimos. Por vía marítima se establecía un viaje por trayecto entre islas y 1 de cada 2 vuelos programados. Pasajeros despistados. No sé el horario de la guagua para ir al aeropuerto. Y trabajadores concentrados a las puertas de las cocheras. Así ha estado el servicio de guaguas en Gran Canaria. Nadie se ha venido a trabajar. Los usuarios, como ustedes verán, han sido conscientes también de lo que está pasando. La delegación del Gobierno en Canarias ha cifrado el seguimiento de la huelga en las empresas de transporte público urbano e interurbano del 100% entre los trabajadores no sujetos a servicios mínimos. El tráfico de guaguas en la capital Gran Canaria se reduce a 42 vehículos en 28 líneas. En Tenerife, la empresa Titsa estima el seguimiento en torno al 70%. La propuesta nuestra no era solo no venir a trabajar, sino también concienciar un poco a la ciudadanía que no cogieran guaguas o que se quedaran en su casa definitivamente. En el tranvía se han cumplido los servicios mínimos, notándose el descenso de usuarios. Así lo afirman también los taxistas, numerosos vehículos parados. En los principales puertos solo se han descargado productos perecederos. El transporte por mar entre todas las islas ha quedado reducido a un barco por trayecto. Los 7 aeropuertos canarios tenían previsto operar este jueves 658 vuelos, 20 de ellos han sido cancelados. Y cuando fuimos al mostrador ya vimos que en las pantallas no estaba el vuelo nuestro. Solo en Gran Canaria se han cancelado 13 salidas. Hemos estado en las movilizaciones de esta tarde, pero durante la mañana también ha habido movimiento, concentraciones en otras islas, caso de La Palma. Leticia Esteves, buenas noches. Los palmeros salieron a la calle durante la mañana. Hacemos hasta ahora balance. ¿Cómo ha transcurrido el día? Buenas noches, pues la tónica que ha predominado durante toda la jornada ha sido de la tranquilidad. Mientras el aeropuerto ha operado con total normalidad en sus 26 vuelos previstos para hoy, el resto de transporte sí que se ha regido por los servicios mínimos. Las guaguas han trabajado en el número de salidas propias de un sábado y en el puerto el barco de la compañía Fred Olsen, que duerme en la isla, no ha salido esta mañana, pero sus pasajeros han sido reubicados con otra compañía o se les ha ofrecido la posibilidad de cambiar su pasaje para otro día. En cuanto a los comercios, prácticamente el 90% de la capital palmera ha abierto sus puertas, solo las han cerrado con el paso de la movilización por la huelga que ha invadido las calles de Santa Cruz de La Palma hasta bien entrado el mediodía. Hemos visto de que la población palmera ha dado una respuesta contundente a la propuesta planteada por un gobierno que, sin oír a la clase trabajadora, ha aplicado un decreto ley que no beneficia en nada a la clase obrera. De La Palma a Fuerteventura, donde también se han celebrado hoy movilizaciones. Luis González, muy buenas noches. Cuéntanos cuál ha sido el seguimiento de esta huelga ahí en la isla. Buenas noches, Paco Luis. Jornada tranquila y sin incidentes en la que los sindicatos han salido a la calle para protestar en contra de la reforma laboral y donde personas llegadas desde todos los puntos de la geografía majorera se han unido a estas movilizaciones que, sin embargo, no han paralizado ni las actividades principales ni los centros de trabajo. En la capital de la isla, en Puerto del Rosario, hemos tenido normalidad y tranquilidad durante todo el día y la única nota discordante ha sido el cierre durante toda la jornada de la única oficina de correos, que no ha ofrecido servicios mínimos. Por su parte, los sindicatos consideran un éxito su protesta y piden que se les escuche. Muy satisfechos, en realidad, por la asistencia de trabajadores y trabajadores
que han perdido su día de trabajo hoy, se le han descontado para asistir a esta jornada de huelga general, para que no se les cuente y no se les rompan los derechos que se les quieren cercenando con esta reforma laboral. Normalidad también en la manifestación de las algo más de 300 personas, según los sindicatos que han participado en la protesta contra la reforma laboral en El Hierro. Isaías Santana, muy buenas noches. Una huelga que ha secundado, según también los sindicatos, casi el 45% de toda la población activa de la isla. Sí, Paco Luis, y de esas personas, según los sindicatos, unas 350 asistieron a la concentración de este mediodía. Según la Administración Insular del Estado, unas 200 personas. Ha transcurrido con normalidad la jornada en estos servicios mínimos en todas las instituciones insulares. Según los datos proporcionados por los sindicatos, un 25% del personal del Cabildo secundó la huelga, un 30% del Ayuntamiento de Frontera, un 30% también del Ayuntamiento de Valverde y un poco más, un 40% del personal del Ayuntamiento del Pinar. En cuanto a las conexiones marítimas, aéreas y también el transporte, ha funcionado y sigue funcionando todo al 100%. En la isla del Hierro entendemos que ya de por sí la reforma laboral es brutal para los trabajadores, va a incrementar el paro, de hecho ya lo está incrementando, y el propio gobierno anuncia que va a generar, prevén 600.000 parados más. Seguimos con las reacciones y los recuentos. Los datos del Gobierno cifran en un 27% los empleados públicos de la Administración canaria que han secundado la huelga. En total, más de 60.000 personas entre los 4 sectores: sanidad, educación, administración general y justicia. En algunos de estos sectores, como el caso del Servicio Canario de la Salud, el respaldo de los trabajadores se multiplicó por 4 si se compara con el seguimiento registrado en la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Estos datos en el ámbito de administración general han supuesto un incremento por 3, multiplicar por 3 el seguimiento llevado a cabo en la huelga general del 29 de septiembre del 2010. En el sector docente no universitario se ha multiplicado por 2, en el sector de justicia por 3 y en el ámbito sanitario el seguimiento se ha multiplicado por 4. Y acabamos de conocer, acabamos de recibir las cifras de las grandes manifestaciones en las 2 capitales que hemos visto, nada más empezar y en el transcurso del informativo. En Santa Cruz de Tenerife, policía y sindicatos coinciden en que han participado 80.000 personas, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria los sindicatos hablan de 90.000. Y el Gobierno español ha dicho esta tarde que el impacto de la huelga ha sido moderado y que la normalidad y la tranquilidad han sido la tónica del día. Esta mañana, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, aseguraba que la agenda reformista del Gobierno es imparable. La prioridad de este ministerio es el diálogo y la negociación. Este ministerio está abierto al diálogo permanente, diálogo hasta la extenuación. Y estamos esperando de las aportaciones de todos los grupos parlamentarios para mejorar y enriquecer el texto. Lo que les he querido decir es que las partes troncales de la reforma no se van a cambiar porque entendemos que son las necesarias para de verdad volver al crecimiento económico. Nos vamos a quedar ahí en Madrid. Cientos de miles de personas han participado esta tarde en las marchas convocadas por los sindicatos en Madrid y Barcelona. En la marcha madrileña, la principal de las 111 convocadas en toda España, se han oído lemas exigiendo rebelión contra la esclavitud y se han visto pancartas a la altura del Banco de España en las que se podía leer "cerrado por huelga". Donde sí se han registrado y de hecho se están registrando fuertes enfrentamientos es en Barcelona, donde había 2 manifestaciones convocadas con enfrentamientos entre mossos y manifestantes. En el centro de la ciudad condal se han registrado durante toda la tarde numerosas cargas policiales. Grupos violentos ajenos a la convocatoria se han dedicado a quemar contenedores y a lanzar objetos. En varias ocasiones la policía ha recurrido a los gases lacrimógenos y a las pelotas de goma. Vamos a dejar aquí la actualidad extensa de la huelga general porque han pasado más cosas este jueves. En el sur de Tenerife, a mediodía, un hombre fallecía ahogado en la playa de Torbiscas, en Costa Deje. El hombre de 78 años fue rescatado por varios bañistas que lo trasladaron hasta la orilla y alertaron al 112. El personal del Servicio de Urgencias canario, tras comprobar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, le practicó maniobras de reanimación. Nada se pudo hacer por salvarle la vida.
En la crónica deportiva, 2 detalles del partido que anoche les ofrecía esta casa entre el Milan y el Barça. La constante amenaza de gol culé convirtió a Televisión Canaria en líder de audiencia durante la retransmisión del partido. Ese encuentro de ida de los cuartos de final fue el más visto de esta temporada, con una cuota de pantalla del 44,9%. Dicho de otra manera, más de 590.000 canarios contactaron en algún momento del partido con esta casa. El minuto de máximo seguimiento se registró a las 21:31 con una cuota del 51,1% y 451.000 espectadores. Televisión Canaria se convirtió en la segunda cadena más vista del día en las islas, con una audiencia del 14,4%. El partido en San Siro no dejó goles, pero sí un fútbol muy brillante, especialmente en la primera mitad, y la polémica de 2 acciones en el área milanista que el Barça protestó como penalti. La primera en la caída de Alexis Sánchez frente a Viati, y la segunda por un agarrón a Puyol con el árbitro muy cerca de la jugada. No fue la mejor noche de Messi, parado por una férrea defensa y por un césped que no gustó nada a Guardiola. De hecho, los culés presentarán una queja formal a la UEFA por su estado. Volvemos con los deportes de casa. El que escuchara a Ruimán en su comparecencia de esta mañana ante los medios de comunicación, una cosa sí que tiene segura, que la Unión Deportiva Las Palmas tiene las ideas claras para medirse al Valladolid. La principal idea que ronda a otro canterano amarillo es volver a vestirse de corto y hacerlo cuanto antes. Cuando los médicos le dijeron a Sergio Suárez que algo no iba bien en el latido de su corazón, se le pasaron todo tipo de fantasmas por la cabeza, pero 2 meses después ya sabe que fue una falsa alarma. Contentísimo, ¿no? Cuando me llamó Clara y me dijo que tenía el alta, contento y ya con ganas de volver a jugar, ¿no? Que llevo bastante parado ya. Otro canterano, Ruimán, se ha hecho dueño y señor de la banda izquierda amarilla que solo comparte con Momo. No es lo mismo conocerlo de verlo en la tele que estar entrenando con él y poco a poco pues conociendo sus habilidades, sus capacidades e intentar interpretarlas bien en el campo, y yo creo que se está viendo, ¿no? Y la verdad que nos estamos entendiendo muy bien. El Valladolid, rival del sábado, es uno de los cocos de la categoría, pero un coco sin secretos para los amarillos. Sabemos que es un equipo con mucha calidad, que le gusta tener el balón, que juegan mucho por dentro y que por banda derecha, que es donde juega Nausé, cuando juega él, pues intentan buscarlo, ¿no? Para que busque muchos centros y pases interiores a los delanteros. Si el antídoto es el adecuado, lo veremos en Televisión Canaria el sábado a las 5. El Club Deportivo Tenerife prepara su partido de este domingo ante el Toledo, en el que esperan poner fin a los malos resultados. Tras el cruce de declaraciones con la plantilla, Andrés García Tebar intenta reconducir la situación buscando una victoria de los suyos. El técnico deberá introducir al menos 3 cambios obligados en el 11, con las sanciones de Loro, Sasso y Quique López, esta última ratificada ya por el Comité de Apelación. Este jueves probaba con Abel en el medio y con Víctor Bravo y Jorge Perona por delante. Aún así, el zaragozano no se fía. Otras veces también he estado en los partidillos de los jueves con el Peto de titular y luego he estado en el banquillo, incluso he estado sin convocar. Y no podemos elegir nosotros en la situación que nos encontramos, pero sí que podemos elegir la respuesta ante ella. Entonces, bueno, nosotros vamos a responder de la mejor forma posible. Tampoco estará Chechu Flores, que sigue recuperándose de su rotura fibrilar. Vamos por el camino correcto y a ver si podemos, sobre todo, pues acortar algo de tiempo y sobre todo quedar bien. Hemos estado hablando dentro del vestuario, sabemos dónde tenemos que hacer más daño, dónde ellos pues nos pueden hacer también daño, y eso se queda en el vestuario, se queda trabajado ahí y a ver si este domingo lo podemos demostrar en el campo. Este viernes volverá Tebar a la sala de prensa tras el entrenamiento que tendrá lugar en el Mundialito. Conocemos ya la previsión del tiempo, pocos cambios. El tiempo este viernes apenas cambiará. En el Hierro tendremos unas horas de sol por la mañana, abundante nubosidad a mediodía y despejará otra vez después de media tarde, al menos en el sur. Las temperaturas apenas variarán. En La Palma el cielo estará bastante nuboso de media mañana a media tarde, sobre todo en las medianías. El ambiente más soleado lo vamos a encontrar en la costa oeste. La predicción para La Gomera apunta a intervalos nubosos en el norte y también en la cumbre y en el sur en las horas de mediodía. Antes y después tendremos unas horas de sol.
El ambiente más soleado de Tenerife lo vamos a encontrar en la costa y el más nuboso en las medianías a primera hora de la tarde. El cielo solo estará despejado todo el día en las cañadas. La situación en Gran Canaria será similar, solo en la cumbre a más de 1.600 metros de altitud y en el resto van a predominar las nubes en mayor medida en el norte. El cielo de Fuerteventura no estará despejado. Aún así tendremos ratos de sol, temperaturas agradables y viento del norte y noroeste flojo a moderado. Para Lanzarote la predicción es similar, intervalos nubosos que se van a alternar con claros y ratos de sol, temperaturas primaverales, viento de componente norte flojo a moderado y en la mar marejada. Terminamos aquí un informativo que es más corto de lo habitual porque se ha visto afectado también por la huelga general de hoy. Ahora les dejamos con Parranda Canaria. Hasta mañana, buenas noches.